Y seguramente me vas a preguntar también en algún momento si tengo varios archivos, pues cómo es que puedo conectar los datos. Power Query tiene la gran posibilidad de conectar carpetas llenas de archivos, generar una sola tabla a partir de estos archivos y poder generar análisis con todos esos datos. Lo ideal y lo mejor de todo, lo tan increíble y espectacular de esta herramienta, es que cuando tú agregas nuevos archivos, en automático los agrega a la plantilla que nosotros ya hayamos hecho, y entonces cada archivo nuevo se va agregando al análisis y entonces los datos se van actualizando de manera correcta. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer eso en Excel? Nosotros tenemos aquí en la ficha datos, dentro de todos los tipos de datos que nosotros podemos conectar, que son archivos de Excel, que ya vimos, de archivos de texto, algunos formatos un poquito no tan populares, pero tenemos una opción que se llama de una carpeta. ¿Qué es lo que nos pide? Pues la ruta de una carpeta. Mira, por ejemplo, yo en mi escritorio tengo esta que dice archivos por año. ¿Qué es lo que hay en esa carpeta? Lo que nosotros tenemos en esa carpeta de archivos por año son datos de 2015. Miren, voy a quitarle esto para poder revisar los datos. Son datos de las ventas, de las salidas del almacén que nosotros tenemos. Solo que en este caso la persona que lleva los datos decidió generar un archivo por cada año. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Excel, como yo les comentaba, no les da el ancho para seguir trabajando todos los años dentro del mismo archivo y genera un archivo por año. Pero cuando le piden que analice la información, pues nosotros necesitamos tener toda una tabla gigante con los datos de 15, 16, 17, 18 y 19. Y entonces, pues hacer esto manual puede que no me dé el ancho si es que lo quiero hacer en Excel. Y entonces hay que buscar una manera para poder analizar estos datos. Esto lo vamos a poder hacer a través de Power Query, como yo les decía, de la siguiente manera. Mira, le vamos a dar aquí en datos, le decimos desde un archivo y le decimos que tenemos la opción desde una carpeta. Entonces, desde una carpeta le vamos a decir escritorio, archivos por año, y en lugar de seleccionar un archivo voy a dar la ruta de una carpeta. Le voy a dar aquí en abrir y listo. Mira, observa lo que sucede. Aquí pasa que tenemos los 4 archivos. Y me vienen opciones como combinar, cargar o transformar datos. Si yo le doy cargar datos, lo único que me va a cargar va a ser los datos que hay dentro de esa carpeta. Es decir, estos nombres así como se ve en esta tabla. Sin embargo, lo que yo quiero es combinar la información que hay en las tablas de esos archivos. Entonces le digo combinar y le digo combinar y transformar datos. Lo que va a hacer es cargarme un archivo de ejemplo. De hecho me dice primer archivo, es decir 2015, y me dice cuál va a ser la tabla base. Considera que estos archivos preferentemente deben de tener la misma estructura para poderlos juntar sin mayor problema como una gran tabla. Regularmente, como hacemos eso, pues sí tenemos como que los archivos formados de esa manera. Entonces le digo, mira, del primer archivo, la tabla que nosotros vamos a utilizar como base para juntar todos los demás es esta que se llama tabla 1, que es donde tenemos el almacén, la entidad, la sucursal, la descripción, la clave de los productos y los movimientos en cuanto a cantidad e importe que tengamos. Le vamos a dar a aceptar y lo que hace en ese momento Power Query es tomar todos los archivos de esa carpeta y generarme una gran tabla a partir de toda la información de los 5 archivos dentro de esa carpeta. Mira, observa. De hecho, en la primera columna me genera una columna que se llama Source Name, que es de dónde vienen esos datos. Si yo le doy clic aquí en abrir el archivo, me carga solo 2015, pero observa qué pasa si yo le doy en cargar más y mira, ahora sí ya tengo una super tabla que tiene 2015, 16, 17, 18 y 19. ¿Para qué? Para que a partir de esta yo genere los análisis correspondientes de los datos. Es muy probable que si en 2015 yo tuviera 800,000 registros, en 2016 yo tuviera 500,000, en el 17 tengo 600,000. Es muy probable que si yo le doy cerrar y cargar, es probable que el millón de filas en el caso de Power Query para Excel,
pues no me permita cargar todos los datos y entonces se estropee mi información. Pero no te preocupes, cuando eso suceda y cargues archivos con más de 1 millón de registros, le vamos a dar en cerrar y cargar en. Y nuevamente, como ya te lo repetí 20 veces, le vamos a decir crear únicamente la conexión. Y entonces, aunque sean 3 millones, mira, observa todo lo que se genera a partir de esas consultas. Y aunque sean 3 millones de datos, yo aquí voy a poderle dar actualizar, por ejemplo. Y entonces voy a poder cargar todos los datos sin mayor problema. Y posteriormente, pues generar, por ejemplo, una tabla, un archivo de tabla dinámica, un informe de tabla dinámica. ¿Para qué? Para poder generar un informe a partir de esos 5 millones o 3 millones o la información en la cantidad que sea necesaria para poder generar tanto informe de esos datos, aunque la hoja de cálculo no nos alcance. Si le damos doble clic, podemos regresar a este concepto y bueno, pues ya veremos si actualizamos, por ejemplo, cuántos registros me está cargando para este archivo o para esta conexión. Le damos cerrar y cargar y ahí vamos a tener entonces nuestra consulta. Ahora, hay que ver cómo podemos hacer esto ahora en Power Query. Es de la misma manera y de hecho muy parecido al que hacemos en Excel. En este caso también vamos a ir a obtener datos y dentro de obtener datos vamos a ir aquí a donde dice más. Y aquí donde dice más también en la parte de archivos vamos a tener esto que dice carpeta. Mira, observa. Dice, quieres conectar una carpeta donde hay varios archivos y a partir de esta carpeta que está en mi escritorio y que se llama archivos por año, le damos a aceptar y mira, ahí me da la ruta. Le decimos aceptar y listo. Ahora, dentro de esta lo mismo, el mismo cuadro que aparecía. Si tú quieres que únicamente te enliste los archivos que hay en esa carpeta, lo vas a hacer y le das aquí en cargar. Sin embargo, lo que nosotros queremos es combinar la información que se encuentra dentro de esos archivos. Le decimos combinar y transformar datos para que me abra la información en Power Query y también me va a abrir los datos y me va a generar una super tabla gigante una vez que seleccionemos la tabla base o la tabla que va a servir para ejemplo y con la que yo voy a decir que pues me genere una super tabla con la información de los 5 años que tenemos acá. Selecciono la tabla, le decimos aceptar y entonces va a abrir Power Query con la información de los 5 años ya acumulada. En el caso de Power BI no hay que tener el problema, no hay que tener la atención de ver si sí o si no, porque aquí no tenemos ninguna tabla a donde después de darle a aceptar se pueda cargar, sino que aquí directo se va a la parte de campos, se carga la información y en la vista de tablas tenemos los datos en donde pues no va a haber necesidad de que la información que carguemos tenga una cantidad menor a 1 millón. Aquí podrían ser los 2, los 5, los 10, los 15 millones de datos. Todos se van a cargar y todos vamos a poder acceder a la información aquí a través de este concepto. Mira, de hecho aquí está. Cuando yo jalo esta barra de desplazamiento, me dice que son 60.868 registros de los datos. Mira, por aquí está 2015, por aquí tengo datos de 2017, por acá 2019 y así tengo prácticamente toda la información conectada a Power BI y a través de Power Query, si yo quiero hacer la transformación de la hago, genero mi conexión y aquí voy a tener los datos, aquí voy a tener los encabezados. ¿Para qué? Para empezar a generar mis visualizaciones de mi tablero directamente y entonces generar un gran informe. ¿Qué es lo que está espectacular de esto? Mira, observa lo siguiente. Además de que nosotros ya tenemos el concepto, que nosotros ya tenemos los datos, mira, observa, aquí yo tengo 2019. Voy a abrir este 2019 y vamos a imaginar que todo esto que dice 2019, mira, vamos a decirle control L, le voy a decir busca todo lo que sea 2019 y colócale 2020. Nada más es un ejemplo, imaginando que va a llegar la información de 2020 en algún momento y que yo la voy a colocar dentro de este archivo. Mira, ya me cambió la información por 2020, yo le voy a decir guardar como y dentro de este guardar como le voy a decir, mira, esta información es
de 2020. Le damos guardar y listo, cerramos el archivo. Y ahora me voy a ir a la consulta aquí de archivos por año. Le vamos a decir aquí actualizar todo, y observa que yo ya no tuve que hacer nada dentro de esta consulta, simplemente que me va a actualizar y cargar la información, y ya va a incluir la parte de 2020. Mira, observa, ya tengo aquí información de 2020 con la que si yo ya hubiese hecho un análisis, pues esta se va a poder generar sin problema alguno. Le voy a dar cerrar y cargar, y seguro que la cantidad de datos de esta consulta pues va a aumentar bastante. Acuérdense, hace ratito teníamos 68,000 registros. Miren, vamos a hacer lo mismo aquí. Por ejemplo, yo aquí en este caso le voy a decir también actualizar vista previa. Le digo actualizar todo, y entonces va a generar la actualización de los datos. Y para cuando yo le dé cerrar y aplicar, estos datos que tenemos aquí en Power Query van a cambiar de 60,000 a una cantidad mayor. Mira, le voy a dar aquí, y en este caso vamos a darle aquí actualizar a los datos. Ahí está, y mira, observa, ya se actualizó, y ve la velocidad con la que se actualizó, de hecho bastante rápida. Ahora que ya tenemos 2020, me dice, mira, ya tienes, en lugar de 60,000, ya tienes 73,000 registros. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí a la parte de filtros, yo ya incluí la parte de 2020, y entonces cuantos años yo pueda agregar a esa información, pues se va a actualizar. Y si yo ya hice aquí gráficos por 2015 o 2019, me va a agregar 2020. Y si eso ya lo segmenté por almacén, por entidad, por sucursal, todo eso se va a actualizar en cuestión de segundos. Como habrás visto que la actualización de los datos se hace muy rápida, pues bueno, vas a tener actualizados tus datos y sin mayor problema, y sin hacer prácticamente ya nada de procesamiento. Dedicarte de lleno a lo importante, que es la parte de análisis de la información, que es lo fino, que es lo que se requiere. Gente que procese datos en minutos y tenga mucho más tiempo para analizar la información. Así que bien, esta es la forma en cómo tú puedes cargar datos a Power Query desde una carpeta llena de archivos con muchas tablas y con mucha información.